Hola, bienvenidos a su podcast Todo sobre Pensiones. Soy Elena González, consultora en Argón. En esta ocasión hablaremos por qué es importante hacer un estudio de pensión antes de pensionarnos. ¿Qué es un estudio de pensión? Un estudio de pensión es un análisis de cada caso específico para saber cuál es nuestra mejor opción para pensionarnos. Como saben, hay muchas herramientas que nos pueden servir para incrementar nuestra pensión. Específicamente para la Ley 73 existe la modalidad 40. La modalidad 40 es una herramienta que nos va a servir a incrementar nuestra pensión, pero no es para todos. Por eso es importante hacer este estudio. Este estudio es importante para que conozcamos qué podemos y qué no podemos hacer en nuestra pensión. ¿Qué es lo que incluye un estudio de pensión? Pues bueno, incluye nuestras semanas cotizadas y nuestro salario base promedio de cotización. Estos dos parámetros nos ayudarán a saber cuál es nuestra pensión. Con ello podremos saber si somos un candidato o no a la modalidad 40. Si somos candidatos a la modalidad 40, ¿por cuánto tiempo podremos hacer esta modalidad y cuál es lo que tendremos que invertir para llegar a dicha pensión? Como las pensiones son personales, cada una de los casos será diferente. A pesar de que dos personas tengan la misma cantidad de semanas cotizadas y que tengan el mismo salario, no es probable que a las dos les convenga la modalidad 40. ¿A qué me refiero? A lo largo de nuestra vida laboral, las aportaciones que hacen los patrones pueden ser de maneras diversas. Hay patrones que dan más aportaciones hacia lo que se va a ir en el retiro del trabajador como tal, que es lo que yo voy a recuperar una vez que esté pensionado, y hay algunos otros patrones que le dan más prioridad a las aportaciones sociales, a las aportaciones patronales como tal. Estas aportaciones se van directamente a la bolsa que el IMSS va a recuperar. Esto es un factor al final cuando nosotros queremos realizar una modalidad. Si bien dos personas que tienen 1,000 semanas cotizadas, un salario de 800 pesos, es probable que a alguna de ellas les convenga la modalidad y a alguna otra no. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor uno tiene por recuperar 200,000 pesos en el Afore y el otro tiene por recuperar 400,000 pesos. Por lo mismo que les decía, dependerá de las aportaciones que hayan hecho a lo largo de nuestra vida laboral nuestros patrones. ¿Qué pasa si no hacemos este estudio? Bueno, este estudio, como ya habíamos comentado, es importante. El no hacerlo no nos dará una visión y un panorama real de lo que podemos obtener en nuestra pensión. Muchas veces llegan clientes que tienen 600 semanas cotizadas, que escucharon de la modalidad 40 y deciden ingresar a la modalidad 40. Son personas que no eran candidatas a esta modalidad y que con un estudio de pensión pudieron haberse ahorrado mucho dinero y no haber entrado a esta modalidad, ya que su pensión seguirá siendo la misma pensión que era a un inicio. También, por el contrario, hay clientes que tienen 1,800 semanas cotizadas y que desgraciadamente firmaron una resolución de pensión pensando que ya no podían incrementar su pensión y ahora quieren incrementar esa pensión. Una vez que ustedes firman una resolución de pensión, ya no es posible modificar esta misma o aplicar a la modalidad 40. Por eso es tan importante hacer el estudio de pensión. Es importante que ustedes conozcan y sepan qué se puede y qué no se puede hacer para un mejor futuro. ¿Qué pasa si van a un lugar y les cobran el estudio de pensión, pero no les dan un estudio real, un análisis financiero? Es importante que ustedes evalúen qué les están dando en ese estudio de pensión. Un estudio de pensión debe tener un análisis financiero real de lo que va a suceder con mi pensión. Debe de incluir todos los factores que importan en una pensión, como su edad, como si son casados,
como si tienen hijos menores de 16 años, como si tienen hijos mayores de 16 años que todavía estudian, como cuántas semanas tienen, qué salario tienen, por cuántos años, si es que les ofrecen la modalidad, se va a hacer dicha modalidad, cómo se va a pagar esa modalidad, cuál es la inversión real que voy a hacer en esa modalidad, un retorno de inversión real de esa modalidad. Es importante que este estudio sea profundo y les dé realmente información necesaria para que ustedes tomen la mejor decisión posible para su pensión. Por eso es importante que ustedes se acerquen y consulten con expertos sobre un estudio de pensión. Si ustedes tienen 59 años o más y quieren conocer un estudio de pensión de manera gratuita, por favor, contáctenos. No olviden suscribirse a nuestro canal y si tienen dudas, por favor, infórmenos. Nos vemos en la próxima.